Pese a ello, en los últimos días, cientos de personas acuden a este curso fluvial rodeado de asfalto y saturado de agentes contaminantes en busca de agua. La doctora del dispensario ya les ha dicho que no la pueden consumir ni aunque la hiervan, pero ellos siguen ahí, comenta parada en lo alto de un puente sobre el río una mujer que no quiere dar su nombre. Observa a sus vecinos arracimados llenar sus botellones con una expresión que parece más de diversión que de lástima. Escenas como estas se repiten estos días en la capital de Venezuela, que cumple a la hora de escribir estas líneas su sexto día de falta de agua. Este miércoles, el servicio comenzó a restablecerse lentamente en algunas zonas de la capital, pero el agua sigue sin llegar a muchos sectores. Es un problema habitual en Caracas y en buena parte del país, pero ahora se recrudeció por el gigantesco apagón que dejó a casi toda Venezuela a oscuras el pasado jueves. El país respiró aliviado cuando, aunque renqueante y con fallos persistentes, la luz volvió. Entonces se empezó a echar en falta algo aún más vital, el agua. Según explica en conversación con V Grande Segundo José María de Viana, exdirector de Hidrocapital, la empresa pública que gestiona el agua en ella, la ciudad bebe de las cuencas de los ríos Tuy y Guárico, ambos lejanos del valle sobre el que se fundó Caracas. Es un sistema de agua motorizado, que trae el agua de fuentes de agua dulce que están muy lejos y mucho más abajo. Cuando la electricidad falló, dejaron de funcionar. No llegaba ni gota. Y sin luz tampoco funcionan los motores de los tanques que almacenan agua y que tienen muchos venezolanos en sus viviendas. Mientras el presidente, Nicolás Maduro, repetía en la televisión estatal que lo ocurrido había sido causado por un ataque cibernético, electromagnético contra el sistema eléctrico venezolano perpetrado por el imperio estadounidense y pedía paciencia a la población, las calles se iban llenando de gentes que buscaban garrafa en mano la manera de abastecerse. El Guairé, los arroyuelos que bajan desde el cerro que rodea la ciudad, acequias, cunetas, tuberías rotas y hasta el líquido acumulado en los hoyos del mal conservado pavimento de Caracas atrajeron a tantos ávidos aguadores que la Guardia Nacional tuvo que comenzar a poner orden en las filas improvisadas en prevención de posibles incidentes. A las manifestaciones de protesta convocadas para ese día por el líder de la oposición, Juan Guaidó, se sumaban las reuniones de quienes, antes que un cambio de gobierno, lo que querían era beber y lavarse. La necesidad empujó a un segundo plano la crisis política abierta desde que en enero Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento, se proclamó presidente encargado en claro desafío a Maduro. No todo el mundo parecía estar informado de si el agua con el que iban a llenar sus recipientes era apta para el consumo y uso humanos. El jubilado Humberto López le explicaba a una de sus compañeras de fila que no tenía nada que temer. El agua es buena, yo la he tomado y no me pasó nada, le decía, mientras ambos esperaban con sus bidones de plástico a que les dieran acceso a los bajos de un complejo policial en el barrio de San Agustín por el que pasa un curso de agua en el que los agentes les permitían aprovisionarse. Ella, estudiante universitaria mucho más joven que él, no estaba segura. ¿Pero usted sabe de dónde viene el agua?, preguntaba. No, concedía él.
Escenas como estas se repetían a medida que pasaban las horas. El Dr. Jaime Torres, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, resumió: la ausencia total de agua ha llevado a la gente a situaciones desesperadas, como utilizar el agua de un río como el Guairé, que colecta todas las cloacas y efluvios de la ciudad. Luisfredo, un joven de 27 años que aparenta mucha más edad, era uno de los que volvía del río Guairé empujando un carro cargado con bidones de agua negruzca. Tenemos que agarrar agua del Guairé porque el agua no llega y la luz se va a cada momento. Nos estamos muriendo. Si no hay agua, ¿cómo cocinamos? Y ya la comida no se podía conseguir porque estaba demasiado cara, lamentaba. Flaco y descalzo, al caer el sol acarreaba su preciado cargamento de agua sucia rumbo a la parroquia de Coche, donde vive. Allí planeaba vendérsela a cambio de unos pocos bolívares en efectivo a los ancianos de la zona, que ya no pueden salir a lejanas aventuras urbanas como la suya y son especialmente vulnerables a una contingencia como la actual. El ingeniero de Viana describe lo que ocurre estos días en comunidades deprimidas como la de Luisfredo. Desde el lunes se produce un proceso de angustia, cuando la gente humilde se empieza a dar cuenta de que el problema no es que no hay agua en su casa, sino que no hay agua en ninguna parte. En las redes sociales, llegaban denuncias alarmantes también desde otros lugares del país. El gobierno decretó por varios días la suspensión de la jornada laboral y escolar hasta que la situación se normalizara y el metro lleva días sin funcionar. Niega toda responsabilidad y culpa a Estados Unidos de impulsar una guerra eléctrica que supone el peor ataque en la historia de la República. La oposición y la mayoría de expertos que se han pronunciado responsabiliza en cambio a Maduro y su círculo en el poder por la corrupción y la falta de mantenimiento. Es un escándalo de mala gestión de los servicios públicos, concluye de Viana. En realidad, aunque el gran apagón lo hizo especialmente acuciante y visible, los problemas con la electricidad no son nada nuevo para muchos venezolanos. Recientemente, Maduro tuvo que interrumpir por 2 veces una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores porque se quedó a oscuras. El Dr. Torres indica que también con el agua el país vive hace tiempo una situación de suministro irregular. No es solo que el agua no llegue, es que no se garantiza la calidad de la que llega, ya que hay muchas plantas de tratamiento que no están operando adecuadamente. Si uno mira los últimos tiempos, se aprecia un aumento de los casos de hepatitis A, una infección transmitida por contaminación oral o del agua, añade el experto, aunque esa información no puede contrastarse porque las autoridades venezolanas llevan años sin difundir los datos nacionales de epidemiología. Los riesgos sanitarios no terminan ahí, ya que en muchos hogares la falta de agua impide evacuar adecuadamente los excrementos humanos y contribuye a la propagación de infecciones y enfermedades. Y aunque las anomalías se han convertido en costumbre en los últimos años, pocos recuerdan una semana de privaciones como la última. En 1958 retrató problemas similares el novel colombiano Gabriel García Márquez, por aquel entonces joven periodista en la capital venezolana, en una crónica titulada Caracas sin agua.
García Márquez contaba allí como un ingeniero alemán atrapado en la sequía caraqueña y agobiado por la sed miraba cesante al cielo con la esperanza de que lloviera. En la Venezuela de 2019, más que para que venga la lluvia, la gente reza para que no vuelva a irse la luz. Y nadie, ni siquiera el gobierno, descarta que vuelva a ocurrir. Cada hora sin electricidad causa más estragos y caos en Venezuela, un país que ya está al límite. Los colectivos, pandillas de motociclistas con respaldo oficial, recorren las oscuras calles imponiendo orden a punta de pistola mientras se suceden episodios esporádicos de saqueos en medio de la desesperación. Por su propia naturaleza, es difícil obtener una imagen clara de la situación del apagón en los últimos 4 días. Muchas partes del país aún están aisladas y es difícil conocer los detalles de su situación. Incluso cuando la electricidad vuelve, suele ser irregular y dura unas pocas horas antes de irse otra vez. Lo que parece evidente es que desde que se produjo el corte de energía, el pasado jueves, grandes sectores de Venezuela tienen dificultades para salir adelante. Sin internet, celulares, bancos, cajeros automáticos, cocinas eléctricas o aire acondicionado, la vida cotidiana es casi insoportable para muchos, especialmente en comunidades con bajos ingresos. No es de extrañar que algunos estén a punto de venirse abajo. Tengo un hijo de 2 años. Ayer por la noche no había nada para comer, dice Majorie, visiblemente enojada frente a un supermercado en el barrio de Terrazas del Club Hípico, en Caracas. Una tienda cerca de su casa fue saqueada, cuenta, y un vecino le dio un poco de arroz hervido. Lo licué, le agregué un poco de azúcar y se lo di a mi hijo. Pero hoy, cuando me pida comida, ¿qué le voy a dar? Yo puedo soportar el hambre. Como adultos, podemos pasar con un vaso de agua. Pero ¿qué se supone que tiene que hacer un niño? Mientras hablamos con Majorie, detrás nuestro un grupo de madres, igualmente desesperadas y angustiadas, comienza a golpear las puertas de un supermercado cerrado exigiendo que las dejen entrar. En el interior, las cajas registradoras y las máquinas de tarjetas no funcionan y el personal solo acepta pagos en dólares estadounidenses. No usamos dólares en este país, no ganamos en dólares, ganamos en bolívares, dice Majorie, alzando la voz una vez más. No queremos saquear tiendas, no queremos causar problemas. Lo que queremos es comida. Tenemos hambre, añade. Para otra gente, el problema es aún más grave que la falta de alimentos. Patricia, nombre ficticio, trabaja como técnico de laboratorio en el Hospital Infantil JM de Los Ríos de Caracas. Preocupada por si hablarle puede causar problemas, se encuentra conmigo a cierta distancia del hospital para explicar el impacto que tiene el apagón para los pacientes. El jueves nadie tenía información sobre por qué no funcionaban los generadores de emergencia, qué sucedía o por qué todo estaba oscuro en la unidad de cuidados intensivos. Un colega le dijo que a los niños de esa sala los mantenían con vida con respiración manual. En la unidad neonatal había bebés que apenas tenían unos días y en la de cuidados intermedios había otros que tenían meses. Mientras caminábamos por la sala,
Vimos a una madre llorando y nos enteramos de que uno de los bebés de la unidad de cuidados intermedios había muerto, explica Patricia. A pesar de los esfuerzos del personal médico, uno de los recién nacidos también murió esa noche. Finalmente llegó un generador al hospital, pero, en una señal del caos reinante durante el apagón, no lo entregaron funcionarios de salud o del gobierno sino los temidos colectivos. Y la seguridad alimentaria y la atención médica no son lo único que se está desmoronando. También enterrar a alguien se volvió casi imposible. Al hijo de María Errazo lo asesinaron en el humilde barrio de Caracas donde vive el jueves, cuando se produjo el primer corte de energía. Desde entonces, su cuerpo se encuentra en la morgue de Bellomonte. Dado que la mayoría de las oficinas gubernamentales están cerradas desde la tarde del jueves, María Errazo no puede conseguir los documentos necesarios para ver el cadáver de su hijo o enterrarlo. Y como las pocas oficinas que están abiertas no pueden imprimir ni conectarse a internet, ni siquiera recibió ninguna confirmación oficial sobre cómo mataron a su hijo. Pero, aunque pudiera llevarse el cadáver de su hijo a casa, tampoco podría pagar el funeral. La desenfrenada hiperinflación de Venezuela se llevó por delante el valor de los pequeños ahorros en bolívares de los que dispone. No tenemos el dinero, explica estoicamente ante la imposibilidad de enterrar a su hijo. Los bancos están cerrados y casi no hay cobertura para el celular. Ni siquiera puedo hacer llamadas para tratar de encontrar una solución, asegura. Al caer la noche, nos dijeron que el supermercado que habíamos visitado por la mañana estaba siendo saqueado. Fuimos corriendo y llegamos a tiempo para ver cómo detenían a decenas de personas y cómo sus madres, esposas e hijas no disimulaban su rabia ante la Guardia Nacional. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?, gritó una mujer a los guardias. Nuestros nietos se están muriendo de hambre. Su súplica marca el final de otro día en el caótico descenso de Venezuela a la oscuridad.